Bueno, continuamos entonces. Decíamos que los factores de hemólisis son biológicos, químicos y físicos. Entre los químicos, cualquier factor, sustancia que, bueno, dañe cualquier célula en sí, y particularmente en el caso de los glóbulos rojos que están suspendidos, cualquier factor como detergentes, jabones, cosas microscópicamente irregulares en superficie que puedan rayar, dañar la membrana del glóbulo rojo. Los detergentes, al disolver los lípidos, hacen agujeros en las membranas y eso también hemoliza. En cuanto a los físicos, bueno, y también mencionábamos los factores osmóticos, ¿no? Que eso los podemos meter entre los químicos, pero también en algún punto en físico-químicos. Físicos, los cambios de temperatura, sobre todo los bruscos, bueno, cambian, digamos, los factores, la proporción, el factor de dilución del agua, la cantidad de sales, no lo dije en los químicos, la proporción de sales, pero sí lo dije a los osmóticos, tónicos. Y entre los físicos decimos cambios bruscos de temperatura, por supuesto radiaciones sobre todo las iónicas, nocivas, y los mecánicos. Entre los factores mecánicos, ojo, está que el plasma con las células haga turbulencias. Los movimientos bruscos incluyen las turbulencias. Entonces, cuando la sangre, aún dentro de los vasos, hace exceso de turbulencias o turbulencias fuertes, esto hace que los glóbulos rojos se puedan chocar y dañarse, hemolizarse. Entonces imaginen que también cualquier factor mecánico que, en vez de ser una parecita lisa, recubierta de un endotelio suave, como tienen todos los vasos sanguíneos, los capilares, haya puntas o saliencias. Ahí los glóbulos rojos, que vienen a gran velocidad, suspendidos, chocan y se pueden romper. También cualquier daño en la pared endotelial, porque ellos ahí hacen movimientos extraños que no deben hacer, turbulentos, tocan el colágeno que nunca deberían tocar de la matriz extracelular, y por lo tanto también esos son factores de hemólisis. Esto lo digo acá, pero es parte de la hidrodinamia, y para el caso del estudio o análisis del movimiento del agua, en el caso de la sangre, pasamos a hablar de hemodinamia. Todo esto que estoy diciendo de cómo se mueve la sangre dentro de los vasos es parte del estudio de la hemodinamia. Entonces, cuando hablamos de estos factores de hemodinamia, imagínense que hay una proporción justa que hemos dicho entre casi una mitad de glóbulos rojos y una mitad de plasma. Y eso está calculado justo por el organismo, porque en los grandes vasos van enormes cantidades de glóbulos rojos microscópicos con su plasma. Y esto se va a ir achicando a medida que se ramifiquen las arterias grandes en arterias medianas, y esto a su vez se va a hacer mucho más pequeñito cuando se ramifiquen en arteriolas. ¿Y qué va a suceder allí? Que unos pocos glóbulos rojos van a poder estar atravesando una arteriola por vez. Por sección decimos transversal o área. Y es muy importante porque cuando yo llegue a una sección pequeña, si la sangre está liviana, con hemodilución, hay mucho líquido y muy pocos rojos pasando por sección transversal. Esto va a favorecer que, al haber más plasma que glóbulos rojos, la turbulencia. El agua se va a mover, los glóbulos rojos, en vez de ir por el centro, digamos, prácticamente derechitos, van a empezar a moverse, chocarse. En la hemoconcentración tenemos otro problema. Van por la arteriola y luego ya por el capilar,
un globulito rojo pasando por vez, porque el diámetro capilar es casi igual al diámetro del glóbulo rojo. Entonces, es apenas un poquito mayor. Entonces, si esto fuese un glóbulo rojo, bien redondeado, por supuesto, el capilar es así. Entonces, los glóbulos rojos se van como apilando, se dice armando como pila de moneda, para atravesar los capilares. Imagínense que en hemodilución ya vienen haciendo esto porque hay mucha agua, y en hemoconcentración es muy poco el agua, entonces vienen todos apelotonados juntos. ¿Cuál es el problema de esto? Que pueden desatar la coagulación interna de esta sección, o sea, la sangre de esta sección, de este capilar o arteriola pequeña, desatar la coagulación. Se hace como una gelatina, como un gel la sangre, y entonces se atasca. Se forma luego un coágulo y entonces se interrumpe la circulación y todas las células que estaban irrigadas con la sangre de esta arteriola entran en isquemia. Entonces, no es solamente por nuestro estudio, porque no es así. Nosotros lo estudiamos porque la importancia que tiene la hemodilución y la hemoconcentración en la circulación y por lo tanto en lo funcional de estos glóbulos rojos y este plasma. Entonces, volviendo a nuestro tema, la hemólisis también puede producirse por hemodilución o hemoconcentración fuertes. Porque los coágulos y el apelotonamiento o agregación, digamos, de los glóbulos rojos provoca también que más tarde o más temprano se dé su hemólisis. Entonces, volviendo a decir los factores físicos, tenemos que mencionar los mecánicos, las saliencias, todas las irregularidades en las paredes de los vasos que generen turbulencias, movimientos bruscos. Esto también es importante en la operatoria dentro del laboratorio, porque ustedes sacan, por ejemplo, con jeringa, sangre a 36 grados y medio, ya va teniendo 36, 35, y en invierno apoyan en los portaobjetos o los tubos en las gradillas y resulta que tienen 15 grados, entonces el glóbulo rojo pasa de 36 grados a 18 de golpe, y eso también puede provocar hemólisis. Normalmente se sostiene o se entibia, al menos que no estén heladas las mesadas, los portaobjetos, los cubreobjetos, si uno quiere observar a las células tal y cual como están circulando sanas. Otra cosa es cuidar el lavado y el enjuague de esos portaobjetos, cubreobjetos, porque restos de detergente, de sustancias que hemos usado para la observación, colorantes y demás, pueden también dañar a las células sanguíneas. Bien, entonces ahora volvemos a compartir esto para ir un poquito más rápido. Ahora, los valores de referencia del hematocrito de una persona sana, y si no hemos hecho errores en la técnica, para los varones va al 47 como valores sugeridos, pero en cada laboratorio van a tener su límite mínimo. Para algunos 40 es normal, para otros ya es bajo y es anemia, o por lo menos hemodilución, para otros no. Entonces uno tiene que saber qué valores maneja el laboratorio donde está trabajando. Bueno, y el hematocrito de la mujer, 40-42, cada maestro con su librito también le van a dar los valores. Pero sí es cierto que el varón casi siempre está cerca del 50% de células, en cambio la mujer del 42%. Esto, bueno, significa, como les dije, que hay que saber si se ha perdido líquido o si por el contrario estamos ante una policitemia, lo cual es más raro. Bueno,
Acá tenemos una figurita donde nos está indicando la proporción de sangre normal. Otra vez nos puso entre 43 o 47% el normal. Un hematocrito bajo con hemodilución y un hematocrito alto con hemoconcentración. Y el caso que cita acá de la policitemia vera, dijimos que es muy extraño, más bien es una pérdida o un exceso en la pérdida de líquidos o en la diuresis. Bueno, esto lo hemos mencionado, el fallo renal, la insuficiencia renal, y otra causa de la hemodilución muy importante es baja en las proteínas séricas o plasmáticas. Cuando hay poca proteína sérica o plasmática, ¿qué sucede? Que hemos perdido toda la parte oncótica de la presión coloidosmótica, o sea, la atracción que ejercen sobre el agua las proteínas, haciendo que se retenga el agua dentro de los vasos. Entonces, si yo pierdo ese 7% de proteínas que tiene que haber en el plasma y baja 4 o 3, yo he perdido la mitad de la presión oncótica que es debida a las proteínas para retener el agua. Entonces el agua se me va a ir a los tejidos o voy a terminar orinándola o transpirándola. Entonces, la gran pregunta es, ¿y en qué casos perdemos tanta proteína plasmática o proteína sérica? En el grafiquito que vimos en la clase pasada, si ustedes recuerdan, voy a cambiar acá. En el grafiquito que vimos en la clase pasada, me lo tendría que mostrar aquí. Sí, este. Bueno, no importa. En el grafiquito que veíamos en la clase pasada, observábamos que las proteínas del plasma tenían fibrinógeno, albúminas, todas esas origen en el hígado. Y solamente las gamma-globulinas no provenían del hígado, sino de los tejidos destinados al sistema inmunológico que obviamente sintetizan los anticuerpos o gamma-globulinas, o sea, de los tejidos linfoides. Entonces, si una gran proporción de proteínas falta en el plasma, un candidato a revisar en forma urgente es el hígado. Cuando hay insuficiencia hepática, el hígado está a media máquina o, depende del grado de insuficiencia, haciendo lo mínimo indispensable, y esto implica poca liberación de proteínas al plasma. Por lo cual, el agua tiende a irse del lecho vascular y a hacer edemas en los tejidos o aumentarse la diuresis porque no hay quien la retenga dentro de los vasos. Entonces, el candidato a revisar es el hígado también cuando haya una hemoconcentración con pérdida del líquido plasmático. Bueno, esas causas, ahora aparece, pero este cuadrito en donde nosotros veíamos que el hígado es el gran sintetizador y liberador de las proteínas del plasma, todas las que intervienen en la coagulación, la más importante en cantidad y en presión osmótica, o sea, las albúminas, las importantes en los transportes, como las globulinas de transporte, y otras involucradas en la coagulación, como el fibrinógeno, protrombina, que ya las vamos a ver, la transferrina, ceruloplasmina, que transporta el cobre, etcétera, etcétera. Bueno, y volviendo entonces a la de hematocrito y BCG,
comparto esta entonces nuevamente para decir que hay hemodiluciones fisiológicas, que ya las vimos, como la de la mujer durante la preñez. Maja, Sí, Maja, fíjate que ahí en la filmina, arriba tiene que decir hemoconcentración y dice hemodilución. Después lo podemos aclarar en el aula virtual si quieres. Si pierdo agua de los vasos, se me va a concentrar la sangre, no se me va a diluir. bien, hemoconcentración de la embarazada. ¿Eso querés decir? No, arriba. Dice, una hemodilución también puede darse por pérdidas de proteínas en caso de falla o insuficiencia renal. Sí, es Sí. hemoconcentración. Es hemoconcentración ahí. Muy bien. Otra cosa para aclarar, bueno, ahora no lo puedo cambiar porque es No, PDF. no importa, después yo lo aclaro en el aula virtual. Bueno, otra cosa importante que tengo que aclarar es revisar cuando volvamos a lo del ácido úrico. Ahí ya les voy a aclarar bien, hubo un error, creo, mío. Creo, vamos a ver. Bueno, ahí tienen cuando se habla de una pequeña hemodilución o moderada, que es medida en el hematocrito como un hematocrito de 25 o 30. ¿Sí? Una más importante sería cuando ya llegamos a un hematocrito de 20. Y una extrema, que obviamente no es imposible sostener la hemostasis la homeostasis si no le estamos poniendo sueros y demás, del 15%. Ahora, ¿por qué en general van a encontrar los valores dados? Como hematocrito, para la hemodilución, o también expresados como H mayúscula B, que es la abreviatura de hemoglobina. Porque en realidad a nosotros el hematocrito nos importa que baje por la proporción y por el plasma y las proteínas plasmáticas y todo lo que transporta el plasma. Pero también nos importa porque puede haber muchos glóbulos rojos, pero escasos en hemoglobina interna. Entonces, ha cambiado el concepto de anemia, me voy adelantando para decir, hace mucho tiempo la anemia era descrita como una disminución en la cantidad de glóbulos rojos circulantes y eso cambió. Hoy en día la anemia en realidad es el estado por el cual resulta insuficiente la hemoglobina para el transporte de los gases respiratorios. Y esto es muy importante porque yo puedo tener muchos glóbulos rojos con poca hemoglobina dentro, poca es un poquito menos, si no, no estamos vivos, pero una hemoglobina pobre y puedo tener también pocos glóbulos rojos con hemoglobina normal, pero pocos. Y en definitiva, lo que va a importar en la mayoría de los casos para el glóbulo rojo, en cuanto al transporte de los gases respiratorios, va a ser la hemoglobina. El otro tema de la contribución al pH con el buffer carbonato y demás, también nos importa. Eso lo veríamos mucho en el hematocrito, pero la hemoglobina con respecto al transporte de oxígeno como una medida también de la anemia. Entonces acá nos dan una hemodilución moderada o baja, es una hemodilución que llega al 25 o al 30% como hematocrito. Pero también de un valor de 13% o 15%, como se toma normalmente la hemoglobina normal, bajar a 9 o 10. ¿Sí? Más profunda, bajamos más el hematocrito a 20 y bajamos la hemoglobina a la mitad, o sea, entre 7 y 8. Y un hematocrito extremo de 15 con una hemoglobina que ya baja 6 o 7.
Bien, seguimos entonces. La otra técnica muy utilizada, que hemos dicho que es la eritrosedimentación, la palabra nos dice que es dejar que sedimenten solos los glóbulos rojos cuando colocamos vertical la sangre anticoagulada. También se denomina velocidad de la sedimentación globular media. ¿Qué quiere decir esto? Tomar el tiempo y la distancia, o sea, la velocidad a la cual bajan los glóbulos rojos en un tubo. Y esto se mide a la hora o a las 2 horas, dejando la sangre que con la gravedad sedimenten los glóbulos rojos. Esto no va a ir más allá de unos milímetros, por eso la BCG se mide justamente en milímetros. Voy a ir al cuadrito de esta técnica para que se entienda muy básicamente la técnica, no la vamos a desarrollar toda aquí, pero sí el sentido y lo que busca fisiológicamente. Acá hay un tapón con un tubo que se perfora, extraemos la sangre del paciente y perforamos y cargamos este tubo con la sangre que ahora va a estar anticoagulada, se agita brevemente y suavemente, y luego se colocan estos tubos, Western Green se llaman, que son finitos, largos y tienen una escalita que permite medir en milímetros. Acá está montada el rack con todos los tubitos con las pipetas Western Green milimetradas. Acá se ven pipetas sueltas y a la hora uno va y observa. La masa hemática, o sea, donde termina el rojo, ¿cuánto se ha desplazado hacia abajo? Si 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, y así se toma entonces la velocidad con la cual sedimentaron, o sea, bajaron solitos los glóbulos rojos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que el glóbulo rojo tiene una membrana. En esa membrana tiene un glucocáliz. Tiene mirando aminoácidos hacia afuera, proteínas hacia afuera, que le dan una identidad, porque no es lo mismo la proteína y la superficie de mi glóbulo rojo que el de cada uno de ustedes, y no es lo mismo la superficie de mi glóbulo rojo solito que cuando hay una enfermedad bacteriana con toxinas circulantes en mi sangre. Esto hace, y no es lo mismo que haya un feto en mi útero, que también hay interacciones celulares y moleculares que hace que mis glóbulos rojos, por decirlo así, se pongan así, ¿no? Y esto que yo hago así en una especie de monería, es así. O sea, los glóbulos rojos se ponen más como eléctricos, y entonces cuando se acercan uno a otro, que normalmente se pueden acercar, apilar en forma de moneda y demás, hacen esto. Es como si hubiera una fuerza de rechazo superficial. Ahora piensen, si hay varios glóbulos rojos flotando en el plasma, juntitos, y los dejo sedimentar, puede que se vayan tocando así y vayan cayendo. Entonces a la hora, a lo mejor yo mido 2 milímetros, han bajado, se han ido cayendo, sedimentando. Pero si están rechazándose un poco más, es como que demoran, porque es como pegarle a globos, ¿no? Empiezan a subirse, a bajarse, se rechazan, entonces como cuando uno en la fiesta pega los globos. Van a tardar más en descender. Y esto es lo que afecta a la BCG, por ejemplo, cuando estamos embarazadas o cuando hay una infección. Entonces la superficie de los glóbulos rojos cambia y la velocidad de sedimentación cambia. Entonces, lo que antes eran 4 milímetros que bajaban en una hora, ahora van a ser 2, porque tardan más. Y así. Entonces, el tema es que la BCG no nos va a decir por qué cambió esa velocidad de sedimentación. Nos va a decir, ¿están más lerdos o están más rápidos en sedimentar? Entonces, es una técnica muy inespecífica. O sea, no nos dice específicamente por qué cambió la superficie, pero sí nos da una idea
de que puede haber embarazo, infección, que se puede haber hecho un ejercicio violento o fuerte o importante, sobre todo si no es costumbre o rutina del paciente. ¿Qué más? Suele ser también signos de que se han tomado aspirinas, ibuprofeno o algún anticoagulante o antiinflamatorio que interviene en la vía ¿se acuerdan? Del ácido araquidónico, de las COX. Bueno, la definición: mide la velocidad a la cual sedimentan o caen los eritrocitos suspendidos en sangre anticoagulada. No es específico, pero suele ser sensible a algunos estados. Bueno. Estoy buscando, si me esperan un segundo, dice, la BCG, ahí está. En la BCG intervienen varios factores. Si la sangre está más viscosa, la BCG normalmente se retrasa, o sea, la velocidad baja, y entonces vamos a contar menos milímetros a la hora o a las 2 horas. Lo voy a decir ahora y no lo voy a repetir más, y lo tienen que saber explicar. La viscosidad es una propiedad de los líquidos o mezclas o suspensiones en base de agua que aumenta cuando se incrementa la frotación de las partículas internas. No es la densidad. Si bien es parecido, no es lo mismo. Repito, la densidad, que obviamente la tenemos en líquidos, que tienen cosas adentro, como la sangre también, es la cantidad de esas partículas que yo tengo en unidad de volumen. Entonces, claro, la sangre va a ser más densa que el agua, porque tiene muchas más partículas dentro que el agua. Entonces la sangre es un poco más densa. El glóbulo rojo es más denso que el plasma en donde nada, porque él tiene adentro muchas proteínas, mucho citoesqueleto, mucha hemoglobina, aunque no tenga núcleo, pero tiene un montón de proteínas más apelotonadas en su citoplasma que en el plasma. Entonces, por eso, por su densidad, caen en el plasma en la BSG. Mejor, imposible. La viscosidad, en cambio, es, me gusta explicarlo así, cuando yo tengo un plato, por ejemplo, grasoso, y una gota de agua, cuando yo lo pongo lo inclino o lo levanto del plato, la gotita hace así y hace una panza. Porque el agua tiene su viscosidad interna por las sales que tiene y demás. Ahora, cuando yo la toco la gotita, corre. En una sangre rojo brillante, hemodiluida, ¿sí? Se mueve muy parecido al agua porque es poco viscosa. Tiene pocos glóbulos rojos, hay hemodilución, entonces las partículas internas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, sobre todo, se frotan entre sí, entonces a la sangre le cuesta correr. Si está hemodiluida, corre más fácil. Entonces yo la pongo en un plato y lo inclino, o en un portaobjeto y lo inclino, me va a hacer la pancita de la gota. Pero si está muy hemodiluida, la frotación interna entre las partículas, o sea, las células, va a ser menor y la gota me va a correr. Entonces, viscosa está la sangre cuando coagula. Se hace durita como un gel y la viscosidad es ahí la máxima que puede tener la sangre. Y poco viscosa parece más el agua. Y muy hemodiluida, donde está muy poco viscosa, corre.
como cuando se mezcla la sangre con agua arriba de una mesada o de un portaobjetos. Se entiende este concepto porque no es lo mismo densidad que viscosidad. Sí. Bien. Estoy revisando. Bien, entonces la pregunta, muy bien, la pregunta de Miguel es muy buena. Si la viscosidad de la sangre aumenta, disminuye su velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos y también su velocidad de circulación dentro de los vasos mismos. Una sangre viscosa es una sangre más coagulada que anticoagulada. Entonces es de un rojo oscuro, vinoso oscuro, que corre por los vasos como más una gelatina oscura diluida que como sangre. Y ahora voy al concepto. ¿Qué es la coagulación de la sangre? La coagulación de la sangre es el aumento de su viscosidad, pero no debido, en este caso, a que le quitemos agua, sino la coagulación de la sangre, que es venir fluida y hacerse más viscosa, es debido a que las proteínas del plasma se polimerizan y hacen una red de fibrina, y eso es lo mismo que diluir gelatina con agua caliente en casa y dejarla enfriar. O sea, lo que hemos hecho es poner en agua proteína fibrilar que cuando se enfríe va a hacer trama y al líquido me lo va a aumentar la viscosidad y se me va a hacer un gel. Entonces, la sangre coagula cuando aumenta su viscosidad. No llega a la de una gelatina casera, pero de un líquido fluido rojo brillante con los glóbulos rojos circulando, se traba, digamos, por aumento de viscosidad, circula a mucha menor velocidad, con menor turbulencia la coagulada, pero si hay un coágulo y al lado hay sangre normal, con viscosidad normal, esta hace turbulencia alrededor del coágulo. ¿Sí? Y estas son todas cosas importantes para la hemodinamia y el estudio luego de los factores de coagulación, el tiempo de coagulación y todo eso en cada uno de los pacientes, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a esto, la velocidad de sedimentación y, obviamente, la capacidad de coagular de una sangre también dependen de la viscosidad, la carga de los hematíes o glóbulos rojos, o sea, cuánto carga superficial presentan, con lo cual se repelen entre sí, la cantidad de proteínas que hay en el plasma, porque eso también cambia la fluidez, el comportamiento en la pipeta Westergren. ¿Cuántos lípidos? Porque los lípidos son globosos, aumentan también la viscosidad, disminuyen la capacidad de circulación, la cantidad de fibrinógenos que haya, porque eso activa algo de la coagulación del plasma y entonces lo hace más viscoso. Y estos factores de la forma de los glóbulos rojos, porque todo esto es muy bonito si los glóbulos rojos son el famoso disco redondito, bicóncavo, o sea, hundido al medio de los dos lados, hermoso. Pero si esos glóbulos rojos hay algunos estirados, hay unos chiquititos y pesados, densos, hay otros grandes, que están todos a punto de romperse, eso sería más o menos como si uno tuviera de estas bombuchas que va llenando con agua. Cuando las tiene con poca agua, está difícil de romperla, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no cumple su función. Y cuando uno la tiene a punto de estallar, no la puede ni sostener en las manos y se puede romper. Lo mismo pasa con los glóbulos rojos, que después veremos la anisocitosis, poiquilocitosis, que estén puntudos, que estén grandotes, que estén muy chiquitos, con tamaños variados. Bien, entonces,
Si el hematocrito es bajo, hay entonces poca célula roja o masa hemática y mucho líquido. La BCG aumenta porque hacen como grupos y caen. Eso va a acelerar la caída y vamos a medir a la hora más milímetros en la BSG. Pero con un hematocrito alto va a haber también muchas células y aumenta el frotamiento. Entonces, puede ser que ese frotamiento aumente la viscosidad y entonces la sedimentación disminuye y se sostienen así como si fueran globos en el aire a los cuales les pegamos. ¿Cuándo disminuye la BSG? Bueno, obviamente cuando la membrana eritrocitaria está alterada por algo hereditario. Otra cuestión pueden ser factores que las células del corazón dañadas liberan y la policitemia, obviamente. Bueno, acá tienen, y van a poder repasar tranquilos después, les remarqué el hombre y la mujer adulta, pero todos los valores son importantes, eso después el análisis lo van a ver con detalle, pero vean, los varones adultos tienen una BCG normal, que puede ser de 7, 9, hasta 12, se considera normal. La mujer más puede ser incluso hasta 19, y insisto en que esto depende del laboratorio, cómo sean sus técnicas, sus pipetas, todo, sus referencias. Fíjense que los recién nacidos es muy poquito, hasta 2, y ya cuando lactan hasta 10. Cuando aumenta más la edad y se hacen adultos mayores, tanto mujeres como varones, ya aumentan en 2 puntitos, 1 o 2 puntitos, el valor de la BCG normal. Y, muy importante, ¿por qué revisan a veces la BCG cuando nos sigue dando alto los médicos? Bueno, porque en general todo lo que implique que haya algún proceso inflamatorio, de partes duras o blandas, no importa, o neoplasias, significa neoplasias, producción de células en exceso en algún tejido corporal. Neoplasia puede ser simplemente es una tumoración o puede ser o prefigurar un cáncer. Pero igual, cuando hay algún proceso displásico, neoplásico, alguna inflamación, la BCG aumenta. Entonces, bueno, acá tienen cuando se eleva en el embarazo, el alcohol provoca cambios también en el hígado y demás que hacen que luego